Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este espacio académico. Somos estudiantes de la Universidad Privada Domingo Savio, de la carrera de Derecho y de la materia de Gramática y Argumentación Jurídica. El día de hoy hablaremos sobre un tema fundamental y muy importante para el ejercicio del derecho, que es el pensamiento crítico. ¿Qué es? ¿Por qué es importante? ¿Cómo lo aplicamos en la práctica? Estas y otras preguntas las iremos respondiendo en este video. Bueno, el pensamiento crítico es la capacidad que tiene cada individuo de pensar por sí mismo y también de cuestionarse, de cuestionar la realidad en la que vive y también de cuestionar la información que recibe para llegar siempre a una conclusión y poder usar de esta forma su propio raciocinio. El pensamiento crítico en derecho también podemos decir que es la capacidad de analizar, interpretar y evaluar de manera reflexiva, lógica y fundamentada todas las normas jurídicas, los hechos y los argumentos jurídicos, con el fin de llegar a una conclusión razonable y justa. Eh, este pensamiento crítico siempre nos invitará a usar la coherencia para el análisis de los hechos eh, dentro del sistema normativo y el contexto social, evitando siempre aceptar argumentos o leyes de manera automática. Entonces, este pensamiento crítico eh, sería la habilidad que tenemos todos los individuos de poder analizar y reflexionar sobre los hechos de forma objetiva, para poder crearnos un juicio de forma más objetiva y transparente. El pensamiento crítico también implica evaluar cuidadosamente todos los argumentos evidenciales y suposiciones antes de llegar a dicha conclusión. Empecemos por lo esencial. El pensamiento crítico es la capacidad de analizar, reflexionar y evaluar una información y argumentos de manera lógica, sin dejarnos llevar por perjuicios o dogmas en el derecho. Eso significa que no conformarnos con aplicar mecánicamente una norma, sino preguntarnos si esa norma es justa o si su aplicación es correcta o si hay otra interpretación más razonable. Características del pensamiento crítico en un alegato. En un alegato inicial o de clausura no debe ser solo un discurso formal. El pensamiento crítico en un alegato nos permite que los argumentos sean lógicos, fundamentables y orientados a la justicia. Las principales características son la claridad y la coherencia. El pensamiento crítico lleva al abogado a organizar sus ideas de forma clara, con un hilo conductor que el juez y las partes puedan seguir. También tenemos la fundamentación jurídica sólida. Nos indica que el abogado crítico no solo se basa en afirmaciones, sino que explica el porqué y cómo la ley y la doctrina respaldan su posición. La capacidad de refutar argumentos contrarios. El pensamiento crítico permite identificar fallas o contradicciones. Por ejemplo, en un testimonio de la otra parte es inconsciente con los documentos presentados. El abogado tiene que demostrar por qué no deben ser aceptadas. El uso adecuado de las pruebas. En un alegato no se menciona pruebas de forma superficial. Se analiza su valor, su pertinencia y cómo se relacionan entre sí. Razonamiento lógico. El pensamiento crítico se refleja en un alegato que evita las falacias, generacionalidades y exageraciones que llevan necesariamente a la conclusión planteada, sin saltos ilógicos. Tenemos la ética y el respeto al derecho. El pensamiento crítico impide usar un alegato para manipular o desinformar. Los argumentos se centran en la verdad procesal y la búsqueda de una decisión justa. ¿Para qué sirve el pensador crítico? El pensador crítico en derecho cumple un papel muy fundamental, ya que éste no se limita a repetir o aplicar las leyes de forma mecánica, sino que piensa, analiza y reflexiona sobre su contenido, su aplicación y sus consecuencias. En palabras claras, nos sirve para asegurar que el derecho se aplique con justicia, lógica y sentido ético. También nos sirve para detectar errores, injusticias o vacíos legales, proponiendo soluciones, interpretaciones más justas. Tomen decisiones responsables basadas en argumentos sólidos, pruebas claras y principios éticos.
Según el libro titulado Pensamiento crítico, herramientas para tomar las riendas de tu vida profesional y personal, de Richard Paul y Linda Elder, nos indica que un pensador crítico nos ayuda a interpretar las normas jurídicas con profundidad. No se limita a leer la ley literalmente, presentar argumentos con lógicas y fundamentos, identificar vacíos legales o contradicciones. Un pensador crítico puede detectar ambigüedades en las leyes o conflictos entre normas. Resolver los conflictos con imparcialidad, es decir, no tener favoritismo a ninguna de las partes. El pensador crítico es la persona que evalúa los intereses de las partes de forma neutral, sin tener ningún tipo de favoritismo y siempre utilizando la lógica profesional y la ética. Bueno, en Bolivia, para toda persona, estudiante, abogado, juez, durante su análisis, interpretación y decisión, utiliza un criterio personal al que se conoce como pensamiento crítico y que es muy importante para no entrar y continuar en la aplicación de normas en forma mecánica, sin tomar en cuenta las diferencias de verdades absolutas y verdades relativas que influyen en las decisiones o defensas, que deben ser justas y equitativas, respetando los derechos fundamentales, donde el pensamiento crítico ayuda a identificar vacíos y contradicciones por ser obsoletas, discriminatorias y mal aplicadas en la justicia de nuestras leyes. Y con el pensamiento crítico se fortalecerá la ética profesional e impulsar una justicia transformadora y equitativa. Y así seguiremos avanzando hacia una verdad que sea conveniente para toda nuestra sociedad. Gracias. ¿Cómo se utiliza el pensamiento crítico? El pensamiento crítico en un juicio real permite al juez, a los fiscales, a los abogados defensores y demás personas inmersas en el ámbito jurídico poder evaluar y tomar decisiones de manera razonada y justa y sin limitarse a aplicar mecánicamente las normas o aceptar los hechos o pruebas. También en el análisis de las pruebas, el juez y las partes deben evaluar minuciosamente la legalidad de las pruebas, la credibilidad de los testimonios y la pertinencia de las pruebas. También el pensamiento crítico nos sirve en la valoración de los argumentos, en la interpretación de la norma que el juez debe aplicar y también en el tema de las decisiones finales. El pensamiento crítico guía al juez para explicar de manera clara y lógica las razones de su decisión, evitar decisiones basadas en estereotipos o prejuicios y fundamentar la sentencia en hechos probados y en el derecho aplicable. Desde nuestro grupo afirmamos con convicción que el pensamiento crítico no es únicamente una herramienta metodológica, sino el pilar sobre el cual debe construirse toda formación jurídica integral en un contexto donde el derecho enfrenta desafíos estructurales, sociales y tecnológicos cada vez más complejos. No resulta suficiente la repetición mecánica de normas o doctrinas tradicionales. Se requiere de profesionales del derecho que piensen con autonomía, analicen con profundidad y actúen con ética, visión social y compromiso transformador. Por eso nuestra invitación se extiende a toda la comunidad jurídica, estudiantes, docentes, profesionales y ciudadanos, a que asuman una actitud activa y reflexiva frente al derecho, a que dialoguemos
desafiando las paradigmas obsoletas y trabajemos juntos por un sistema jurídico más equitativo y coherente con los principios democráticos y el Estado de Derecho, porque la transformación de la justicia comienza con una mirada crítica, pero se concreta con la voluntad de actuar. Sigamos pensando, debatiendo y construyendo desde el derecho una sociedad más consciente, plural y verdaderamente comprometida con la dignidad humana.